Vale, pues vamos con la segunda parte. No le falta más preámbulo. Vamos a acabar de explicar Mythic. Si no sabéis de qué estamos hablando, vais al vídeo anterior a este o a la lista de reproducción, que supongo que pondré una, y os miráis a ver de qué va. Vale, estábamos explicando para jugar a Mythic con partidas prehechas, con partidas ya módulos y partidas ya escritos. Y vamos a ver. Habíamos visto las tablas, lo primero que había que hacer era leerse la aventura, pero solamente leerse los preámbulos de la aventura antes de que empiece la acción. O sea, leerse toda la introducción de la aventura o del módulo. Y una vez tengamos toda esa información, rellenar la tabla de a pin to feature list, que sería esta de aquí, rellenando con cualquier cosa importante que creamos nosotros que merece estar en esta tabla. Pueden ser personas, objetos, facciones, personajes que todavía no están en la aventura o que aparecerían al final, pero no se lo explica ya el módulo. Todo ese tipo de elementos, vamos a hacer una lista. En este caso, pues hemos puesto, por ejemplo, madre tigre dientes de sable, que se la tienen que cuidar los jugadores, los cazadores furtivos, el frío extremo, conservacionistas, las montañas Scale, que son la zona en la que se encuentran, las montañas de la zona, y el Ice Peak, que es la ciudad más cercana. Estas dos últimas las hemos sacado de leernos un poco por encima el trasfondo de la aventura, como sería el setting del juego. Ahora, me parece que incluso, ya si queremos seguir con el ejemplo, podríamos venir aquí y leernos la parte Starting the Adventure, que es un poco como los preámbulos. Y esta parte no la vamos a considerar una escena, la vamos a considerar una introducción también. Así que aquí básicamente se nos está diciendo que habéis aceptado ser la guardia, bueno, los guardaespaldas, un trabajo de guardaespaldas ofrecido en la ciudad de Ice Peak se supone, eh, de tener la oportunidad de explorar el espacio local, o sea, el entorno local. Eh, un especialista de la Asociación del National Conservatory Society, NCS, se nos ha ofrecido, es una variedad de Dungeons and Dragons, pero bueno, así, eh, nos ha ofrecido un pago decente eh, para protegerle en las heladas tierras del norte. Tu contratista es Ahoen Aleski, un conservacionista estacionado. Bueno, pues eso. Vamos a coger este párrafo y básicamente luego ya cuando hagamos la partida ya desarrollaremos, lo explicaremos bien. Pero de momento pues es un ejemplo, así que vamos a... Aquí, por ejemplo, si nos va a contratar esta persona, nos va a contratar un miembro de la National Conservatory Society, pues podemos copiar el nombre de la asociación y lo pondríamos en Adventure Feature List. Y aquí podríamos poner el personaje Ahonen. Ay, ¿dónde estaba esto? Aquí. Ay, aquí. El personaje este. Eh, que es el que nos va a dar la misión. El que nos ha contratado. Nos dicen que está en un punto en el norte al que tenemos que dirigirnos. Vale, pues nos vamos a ir aquí y el personaje todavía no está presente, pues entonces lo vamos a poner aquí. O bueno, este personaje podríamos considerar que sí que está presente porque es el que nos va a dar la misión, así que lo vamos a poner en la lista de personajes. Recordad que tenemos tres listas. Tenemos la lista de personajes que están presentes en la aventura, la lista de elementos de la aventura que tendrán que aparecer sí o sí. Esta lista de elementos de aventura sirve para que más adelante, cuando recurramos a ella, nos redirija un poco a la aventura, para que no nos salgamos tanto de madre. Luego tendríamos aquí los personajes. De momento solamente tenemos un nombre. Y luego tenemos los objetivos. De momento el objetivo es proteger a las crías de la madre esta, de eso. Vale, entonces, de la madre de dientes de sable.
que de hecho también podríamos poner proteger a Honen Alex. Sí, porque en el segundo párrafo que hemos leído dice que es una misión de guardaespaldas para protegerle las tierras esas, así que por lo tanto tendremos que proteger tanto a las crías como a Honen Alexi de los peligros que puedan haber. Bueno, rellenaríamos la ficha así, más o menos, no hay mucho más. Luego nos dice más adelante, en la misma introducción, también nos está diciendo que el camino ha sido difícil, bueno, no, ha sido de todo menos fácil, que el tiempo ha sido cualquier cosa menos predecible. Y luego tenemos que es el atardecer y cuando encontráis una cabaña con una chimenea con el emblema del NCS, que es la asociación nos ha contratado, y entramos allí. Vale, eso sería la escena previa. Todavía no es una escena de la aventura, simplemente es la introducción. A ver. Juanes nos explica que. A ver. Vale. Eso ya entraríamos después en la aventura. Vale. Vamos por aquí. Quería poner tiempo impredecible, que lo podríamos poner también. Teníamos frío extremo ya, pero vamos a poner aquí tiempo impredecible, porque nos ha aparecido en la introducción. Vale. Bueno, pues una vez creadas las listas, que nos van a servir más adelante, lo siguiente que tenemos que hacer es entender las herramientas que nos da Mythic para poder aleatorizar cosas. Así que vamos a ver lo que sería la tabla más importante de todo Mythic, que es el oráculo, que es el Fate Chart, se llama en Mythic, la tabla del destino. Vale. Para entender la tabla del destino, lo primero que tenemos que hacer también es entender qué es el nivel de caos. El nivel de caos es este indicador de aquí, que va del 1 al 9. Y nuestro nivel de caos inicial, generalmente, a no ser que decidamos otra cosa nosotros, pues va a ser 5. ¿Qué significa el nivel de caos? Pues va a ser, cuanto más alto, más probabilidades tendremos de que la cosa se salga de madre, de que la cosa se vaya fuera de lo que sería la aventura prehecha o nuestras expectativas. Es más probable que sucedan eventos aleatorios, es más probable que las escenas cambien, etc. Luego tendremos, cuanto menos, pues al revés, cuanto menos más se va a ir por la línea esperada. Vale, entonces, hay una cosa importante que es que tenemos que seguir un registro de todo lo que hacemos. Es decir, esta tabla de aquí es el journal, es el diario de la aventura. Esto lo podemos llevar en estas páginas de aquí, simplemente escribiendo lo que ocurre en cada escena y después poniendo el número de escena, por aclararnos, para llevar un registro de lo que ha ocurrido, para luego no dejarnos cosas. Y aquí tenemos el nivel de caos. El nivel de caos va a ir cambiando. El nivel de caos que he dicho inicial era el 5, pero va a ir cambiando, ahora veremos. Y ahora veremos cómo. Y lo que tenemos aquí en el lado izquierdo, pues eso sería hacer esto. Lo que podemos hacer también es, si no nos gusta este modelo de tabla, podemos llevarlo todo escrito en un diario o hacernos un Word y bueno, escribir ahí. En cualquier sitio está bien. Aquí igual es un poco limitado y necesitamos escribir más, pues podríamos hacerlo en otro tipo de formato, no pasa nada. Y aquí pues para añadir notas. Vale. Yo esto creo que lo más probable es que me lo haga con un Word o alguna cosa así, para tener más flexibilidad a la hora de escribir, porque en el PDF es un poco como... Vale. Bueno, lo que es importante es mantener siempre un registro de la escena en que estamos, el nivel de caos que tenemos y las listas. Al final de cada escena que vayamos terminando, porque el juego en Mythic se tiene que dividir por escenas, no puede ser así. Tenemos que pensar que una escena empieza y termina cuando nosotros decidamos
y es como si viéramos una película. Cuando sentimos que la escena llega a su fin, que se ha cumplido el objetivo para el cual hemos creado la escena, ahí estaría, ahí se acabaría la escena. Vale, entonces tenemos por un lado esto y nos volvemos otra vez a la Fate Chart. ¿Cómo funciona la Fate Chart? Pues la Fate Chart sirve para hacerle preguntas y de hecho estamos obligados a hacerle preguntas constantemente a la Fate Chart. Muchas veces no sabremos si una cosa es segura o no y lo que queremos es que se decida de manera aleatoria. Pero la Fate Chart de Mythic es bastante compleja y nos permite un rango de posibilidades. Entonces, en el eje X de la tabla tenemos el nivel de caos. Al empezar la partida, como he dicho, será el nivel 5. Y va a ir subiendo y bajando conforme vayan ocurriendo las escenas. Ahora, de momento, lo que tenemos que hacer es mirar la columna del 5 y hacer una pregunta a la Fate. Por ejemplo, en cualquier momento podemos hacer una pregunta. Cualquier cosa que nos suscite una duda, podemos hacer una pregunta de sí o de no. Entonces, por ejemplo, podemos preguntarle al Fate si estamos, por ejemplo, en una ciudad y tenemos que entrar en una torre de la guardia, pues podemos decir, hay muchos guardias custodiando la torre, pues podemos hacer esa pregunta, tendríamos el factor de caos 5 y tenemos que elegir una probabilidad del eje Y de la tabla. Entonces el eje Y de la tabla está desde el 50-50, que sería ni sí ni no, no lo sabemos, no hay manera de saberlo, hasta el tiene que ser así o hasta el imposible, sería los ejes contrarios. Entonces, por ejemplo, en nuestro ejemplo de la pregunta, para elegir el nivel de probabilidad, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el contexto. Si, por ejemplo, es una ciudad muy grande, fortificada, pues es más probable que hayan guardias en esa torre, que esté bien guardada. Entonces, tendremos que elegir, pues, por ejemplo, podemos elegir likely o very likely, muy probable o bastante probable. No, bastante probable sería el somewhat likely. Sería likely sería probable o muy probable. Pues por ejemplo, nos iríamos a la columna, a la fila del bastante probable. La hacemos coincidir con el factor de caos 5 y nos dice este resultado de aquí, que supongo que se verá en pantalla bastante claro. Pues lo voy a poner en el centro para que se vea. Esta casilla de aquí es la que tenemos que fijarnos. Lanzaremos un dado de 100 y si nos da 85 o menos va a ser que sí, que está bien guardada. Y si nos da por encima de 85 va a ser que no. Y después tenemos un segundo nivel de éxito, digamos, un segundo... bueno, es como cuando sacamos un crítico o una pifia. Si nos da menos de 16, bueno, 16 o menos, va a significar que es un sí extremo, que sería, ¿cómo se llama? Un sí excepcional. Y si nos da por encima del 97 o 97, nos va a salir un no extremo. Eso quiere decir que debemos añadir algo más a la narración, que no es un simple no está bien custodiada o sí está bien custodiada, sino que si nos aparece, por ejemplo, un sí extremo, pues va a ser sí está bien custodiada y además los guardias pues, podrían estar alerta, especialmente ese día, por algún evento que haya ocurrido en la ciudad, o cualquier cosa que se nos ocurra. Si no se nos ocurre nada, ahora veremos qué es lo que podemos hacer, porque a veces tienes que justificar algo y no tienes nada a mano, o no se te ocurre nada, o no quieres pensarlo tú, y entonces en ese caso lo que haríamos sería recurrir a la Event Meaning Tables, a las Meaning Tables, que son tanto de acciones como de sujetos. Estas son las básicas, pero en las reglas completas podéis encontrar muchas más. Yo voy a jugar con las básicas porque soy novato con esto y es mejor, con esto es más que suficiente. En esta de la derecha, las Event Meaning las tablas de significado, lo que vamos a hacer es tirar dos tiradas de 100 en cada una o sea, una tirada de 100 en cada una de ellas. Elegir dos palabras y unirlas entre ellas para crear ese detalle que nos faltan. Siempre podemos utilizar estas tablas para crear detalle. Para cualquier cosa que nos falte o que no queramos decidir nosotros y queramos dar una oportunidad a esta tabla, pues tiraremos aquí. Aquí tampoco hay ningún tipo de limitación. Hay que hacerlo siempre que sea necesario para dar sentido a las cosas. Pues nada, elegiremos una acción más un sujeto y a partir de esas dos palabras vamos a generar una
una solución. Siempre tenemos que, una vez hayamos elegido esto, siempre tenemos que hacerlo por contexto. Lo más sencillo, pues tenemos que intentar hacerlo lo más sencillo posible, pero sea lógico con la aventura. Vale, ¿qué más? Y luego finalmente tenemos la tercera de las tablas más importantes de Mythic, que son la tabla de eventos. La tabla de eventos aleatorios aquí es una, pero vamos a utilizar una tabla de eventos aleatorios especial, que es la tabla de eventos aleatorios para partidas prehechas, para partidas ya escritas, que es lo que estábamos intentando jugar. La tabla de eventos aleatorios básica nos puede servir, si queremos, pero nos desviaría mucho de la aventura. Entonces lo que vamos a hacer es tirar en esta otra tabla de aquí, a ver si la encuentro. A ver, que está aquí, esta tabla, para aventuras preparadas. Más adelante explicaré qué es lo que hace cada uno de estos eventos aleatorios, pero básicamente lo primero es ver cuándo ocurre un evento aleatorio. ¿Cuándo nos puede ocurrir un evento aleatorio y tengamos que tirar en esta tabla? Así a grandes rasgos, la tabla nos dice que de 1 a 20 tendremos tendremos que ver el enfoque de ese evento va a ser de la tabla de características de la aventura que hemos rellenado antes. Con un 21 a 40 va a haber una acción de personaje no jugador. Con un 41 a 50 va a haber una acción de personaje no jugador negativa. Con un 51 a 55 vas a tener una acción de personaje no jugador positiva. Luego explicaré exactamente qué hace cada una. Y luego tenemos el 56 al 70, una acción de personaje jugador positiva y una acción de personaje jugador negativa. Bueno, al revés, pero bueno, ya me entendéis, estáis viendo la tabla. Y luego tenemos del 81 al 100 el contexto actual, es seguir con el contexto actual. Vale. ¿Cuándo ocurren los eventos aleatorios? Pues los eventos aleatorios ocurren cuando tiramos la tabla de Fate Chart y sacamos por debajo sacamos un número doble que esté por debajo del factor de caos. ¿Qué haces? Ah, no sé, te veo como fastidiada. Bueno, cuando tiramos un número doble que sale por debajo del factor de caos, es decir, si tenemos factor de caos 5, en este caso, y hubiéramos tirado por esto que he contado antes de los guardias, hubiéramos sacado, pues por ejemplo, si sacamos un 55, se habría un evento aleatorio, tiene que estar igual o por debajo del factor de caos. Un 66 también, un 77 también, un 88 también o un 99. Eso es lo que... Ah, no, perdón, por debajo. Me he liado. Sería un 55, un 44, un 33, un 22 o un 11. Es decir, cuanto más alto el factor de caos, también tenemos más posibilidades de eventos aleatorios. Vale, pues más o menos creo que esa parte está cubierta. Bueno, una vez provocamos un evento aleatorio, lo que hacemos es tirar en la tabla que os he dicho y generar ese evento. Vale, a ver. ¿Dónde están ahora los eventos aleatorios estos? Con los nombres no me entero. Tenemos tantas pestañas abiertas. Aquí. Es esta. Ah, no. Vale. A ver, mini tables, los aleatorios. Vale. Antes de explicar los significados de eventos aleatorios, lo que tenemos que ver es qué hacemos para generar un evento aleatorio. Pues tiramos en esta tabla, vemos qué tipo de evento aleatorio nos ha salido. Y después lo que tenemos que hacer es darle... A ver, tengo por aquí una chuletilla. Primero determinar el enfoque, que sería la tirada en esta tabla, ver qué tipo de enfoque tiene el evento. Lo segundo sería determinar el significado del evento. Haríamos una tirada de significado, en la tabla de significado, que es la que teníamos aquí, y intentaríamos darle sentido. Y finalmente interpretamos el evento aleatorio basado en el contexto, el enfoque y el significado que hemos sacado en la tabla.
finalmente tendríamos que llegar a la conclusión más lógica, o la primera que se nos ocurra. Vale. Ahora, las escenas, que es una parte muy importante también de esto. La creación de escenas. Cuando estamos jugando una aventura, tanto en el Mythic básico como cuando jugamos a Mythic con una aventura preparada, la cosa va a funcionar de la misma manera. Nosotros estamos esperando a continuación de nuestras acciones, de lo que hayamos hecho, tenemos que pensar en cuál va a ser la siguiente escena más probable. Y nosotros tendremos una expectativa sobre cuál será la siguiente escena. Es decir, si por ejemplo los jugadores tienen que ir a interrogar a un testigo en una sala de interrogatorios, lo más probable es que la siguiente escena sea entrar en la sala de interrogatorios y tener al testigo sentado en la silla y hablar con él. Pero Mythic pues, nos da la posibilidad de que eso no ocurra, de que eso no sea exactamente así. Entonces, lo que haremos será tirar contra nuestro factor de caos un dado de 10. Y si sacamos el mismo resultado del factor de caos, por ejemplo 5 que tenemos ahora, 5 o menos, pues nos va a ocurrir lo que estábamos esperando. Pero si sacamos por encima del factor de... Ahí va, al revés. Si sacamos por debajo del factor de caos, es cuando ocurrirá cuando puede ser que ocurra algo. Si sacamos por encima del factor de caos, sacamos 6, 7, 8 o 9, no, la escena va a ser una escena esperada. Va a ser tal cual nosotros esperábamos que ocurriera. Vamos a ir a interrogar al sospechoso y el sospechoso va a estar. Y vamos a poder interrogarle. Pero hay otros dos tipos de escenas, que son las escenas alteradas y las escenas interrumpidas. Si hemos sacado igual o por debajo de 5, en este caso, igual por debajo del factor de caos que tuviéramos actualmente, vamos a tener, a ver si lo encuentro, para no equivocarme, pero bueno, si me equivoco tampoco es grave. Vale, si el número es impar y por debajo del factor de caos o igual al factor de caos, vamos a tener una escena alterada. Y si es un número par, por ejemplo, si tuviéramos el 5, pues un 5, un 3 y un 1 nos daría una escena alterada. Y un 4 y un 2 nos iban a dar una escena interrumpida. ¿Qué diferencia hay entre una escena alterada y una escena interrumpida? Que la escena alterada lo que va a hacer es cambiar algún detalle de la escena, pero no destruirla totalmente. Vamos a poder a lo mejor ir a ese salón a esa sala de interrogatorios, a ver al sospechoso, pero quizá el sospechoso ha sufrido, le han pegado una paliza en la cárcel, cambiando algún detalle de la escena. O igual el sospechoso que hay en la sala no es el que nosotros esperábamos, sino otro. Eso sí, también un buen detalle. Pero la escena, pues en sus grandes rasgos, sigue siendo la misma que esperábamos que ocurriera. Si nos sale en cambio una escena interrumpida, va a ser cambiar la escena totalmente. Simplemente va a ocurrir algo que nos va a impedir llegar a la sala de interrogatorios, o a lo mejor entramos a la sala de interrogatorios y no hay nadie, o igual nos han tendido una trampa, o igual nos detienen y el interrogador somos nosotros. Cualquier cosa que se nos ocurra, o que, en el caso que ya hemos visto, igual que con lo anterior, tiraríamos, si no tenemos ideas, pues podemos tirar en los eventos, las mini tables de la derecha, para ver qué es exactamente ese cambio o qué es lo que ocurre. Pues eso, que quede claro que hay tres tipos de escenas. Cuando nosotros decidimos la escena siguiente, lo primero que tenemos que hacer es pensar en nuestras expectativas. Después hacer la tirada y ver si nuestras expectativas se cumplen o no se cumplen. Y si no se cumplen, ver si es una escena interrumpida o una escena alterada que cambie totalmente. Simplemente eso. Es muy sencillo. Es tirar contra el factor de caos. Cuanto más alto es el factor de caos, más probabilidades hay de que esa escena no sea como nosotros esperamos. Y luego mirar si el número que nos ha salido es par o impar para ver si cambia totalmente o cambia parcialmente la escena. Y finalmente darle un significado con la tabla de meaning table. Y a partir de ahí construir la nueva escena con los cambios. Recordemos que las reglas para resolver cualquier escena después, de una vez ya estamos dentro de la escena y estamos jugándola, las vamos a jugar con las reglas de cada uno de los sistemas. Y si tenemos alguna pregunta dentro de la escena, cómo reacciona el PNJ a lo que estamos haciendo, como si
si nos responde o no nos responde, si está reacio a respondernos, por ejemplo, estamos interrogando a sospechoso, pues si está reacio a respondernos o si quiere respondernos sinceramente, pues eso lo vamos a tener que decidir con tiradas en la fate chart, por ejemplo, en la tabla de esta de aquí. Recordemos que cada tirada en la fate chart tiene una posibilidad de evento aleatorio bastante grande, así que esto es lo que va dando vida al asunto. Y bueno, y ahora quedaría, pues eso, explicar el significado de los eventos aleatorios de la tabla de Mythic. El significado de los eventos está aquí. Esta es la tabla que tendríamos que tirar para cuando jugamos partidas ya hechas, que está diseñada para que no se nos escape demasiado la aventura de se nos desmadre mucho, porque si cuando jugamos partidas que no están escritas, pues la cosa puede tirar por donde sea. Pero cuando jugamos partidas escritas, pues nos gusta un poco volver al hilo principal. Así que, lo dicho, si sacamos 81 a 100, nos va a seguir el contexto actual, así que vamos a seguir con lo que ponga en la aventura. La siguiente escena probablemente va a ser algo, vamos a seguir leyendo la aventura, vamos a seguir hacia adelante, por el mismo contexto actual. Si nos da de 71 a 80, un personaje jugador, PC, que lo pone aquí, PC Positive, va a ocurrirle algo positivo a un personaje jugador. Si sacamos de 56 a 70, va a ocurrir algo negativo. Siempre que saquemos una de estas, recordemos que tenemos que hacer una tirada en la mini table. Si no tenemos ninguna idea que tenga que ser esa y ya está, pero normalmente haremos una tirada de la mini table o una pregunta de sí o no en el oráculo. O las dos cosas, una pregunta de sí o no en el oráculo y una mini table. Para hacer las dos cosas si queremos. Ya termino, ¿eh? Vale. Pues eso. 31 a 100, seguimos con el contexto actual, seguimos adelante en la aventura, pasa lo que tenga que pasar según el módulo, y no nos movemos de ese contexto. Con una tirada de 61 a 80 vamos a tener algo positivo para un personaje jugador. Con una tirada de 56 a 70 va a ser algo negativo para un personaje jugador. Para un 51 a 55 va a ser algo positivo para un personaje no jugador. 41 a 50 va a ser algo no positivo para un personaje, o sea, algo negativo para un personaje no jugador. 21 a 40 tenemos una acción de un no jugador, un personaje no jugador. Eso va a ser que alguien que esté presente o no va a hacer algo que va a alterar la partida de alguna manera, o a lo mejor es algo que es remoto y los jugadores no lo van a saber hasta dentro de un rato o no lo van a saber nunca. Pero algún personaje no jugador va a hacer algo, va a hacer una acción importante dentro de la que va a alterar un poco la trama, va a poner a lo mejor en peligro a los jugadores o no, o va a fastidiar sus planes. Algo va a ocurrir. O a lo mejor es positivo. Eso va a decidirlo la mini table, si es positivo o no y el contexto. Y la 1 a 20 va a ser elegir una adventure feature, una característica de aventura. Esto quiere decir que si sacamos de 1 a 20, el enfoque vamos a tener que elegirlo en la tabla que habíamos generado al principio de todo, la tabla de Adventure Features. Espera un segundo. Sí. Pero sí. Porque estaba de oferta. Vale. Nada, cosas de casa. A ver, pues eso. ¿Qué más? Sí. Pues es de 1 a 20 vamos a tener que tirar en la tabla de Adventure Features, vamos a hacer una tirada aquí. La tirada de este tipo de tablas es muy sencilla, simplemente si hemos rellenado hasta la casilla esta de aquí, simplemente vamos a tirar un dado de 2, aquí vamos a tirar un dado de 4, aquí vamos a tirar un dado de 6, por ejemplo, en nuestro caso, que tenemos rellenado hasta el 5 o 6, vamos a tirar un dado de 4. Primero nos va a dar si vamos a entrar aquí o aquí. Bueno, el caso es tirar. Hay que tirar en esta tabla de manera equitativa para que nos pueda salir un resultado u otro. Vale. ¿Qué más? Sí. Bueno. Esto sería un resultado de 1 a 20 con el focus, el enfoque. Pero si nos sale un resultado de 21 a 40 o cualquier otro resultado que implique un personaje no jugador o un personaje jugador, también vas a tener que aleatorizarlo. Si, por ejemplo,
en nuestra lista de personajes tendríamos que hacer, vamos a hacer alguna acción que va a hacer un personaje o algún personaje que va a sufrir una consecuencia o algo, desde el 21 hasta el 71, digo hasta el 80, vamos a tener que ver qué personaje tiene el enfoque de esa acción. Es decir, por ejemplo, nos sale un personaje jugador que va a sufrir una consecuencia negativa. Pues nos vendremos en nuestra lista de personajes, que está, si no me equivoco, aquí. Y aquí, pues, por ejemplo, tendremos PJ1 y PJ2 y PJ3 y PJ4. Pues tiraríamos un dado de 4 y volveríamos a ver a cuál de los personajes jugadores le ocurre ese evento negativo. O sobre cuál se focaliza. Quizás algo que luego afecta a todos, pero bueno, es lo que hay que hacer. Si nos sale con un personaje no jugador, pues tendremos la lista de personajes, tiraremos sobre los personajes no jugadores, simplemente. De hecho, recomiendo aquí no registrar a los personajes jugadores y llevarlos por otro lado, porque así podemos tirar una tirada simplemente para los no jugadores cuando vayamos rellenando esto. Vale. Y ya está, ¿qué es eso? Luego los hilos va a ser simplemente cuando sigamos avanzando en la aventura, los hilos se van a resolver. Cuando los hilos se resuelvan, los vamos a tener que eliminar al final ¿cómo se dice esto? Vamos a tener que eliminarlos al final de cada una de las escenas. Al final de la escena lo que tenemos que hacer es actualizar las tres listas que tenemos. Tenemos que actualizar la lista de hilos. Si algún hilo se ha cumplido, lo podemos borrar. Si algún hilo nuevo ha surgido, tenemos que escribirlo. Y la lista de personajes, pues lo mismo. Si algún personaje ha muerto o simplemente no puede ya volver a actuar en la partida, no va a ser relevante, pues lo podemos quitar. Y la lista de hilos de la aventura, también es mutable perfectamente. Si encontramos características de la aventura nuevas que no habíamos tenido en cuenta, las podemos seguir añadiendo aquí. Si alguna por lo que sea ha desaparecido, pues la podemos quitar. Y me había ocurrido una cosa, pero ahora no me acuerdo. A ver. Sí, es verdad. Se me olvidaba decir que el current context es precisamente para los hilos. El current context de 81 a 100 va a ser seguir un hilo de aventura que ya tengamos abierto. Entonces vamos a tirar adelante y vamos a tener que hacer una tirada en la tabla de hilos de la aventura. Y entonces ver sobre qué hilo vamos a seguir. Por ejemplo, en este caso los dos hilos son muy similares, pues proteger a las crías y proteger a Honen, pero bueno, es eso. Vale, pues cuando lo veamos en una partida ya lo veremos más claro. Y me parece que no me dejo mucho. No me dejo nada. Vale, pues con partida se entenderá. Y sin partida creo que también, pero bueno. A ver. Así, vamos a jugar con el Resurgir del Dragón, que eso no lo he dicho. Como sistema de reglas es el de Dungeons Dragons quinta, pero utilizo este porque en el mismo libro tengo todo. Pues será mucho más fácil y además me gusta utilizar las razas de Resurgir del Dragón. Utilizaremos los personajes, para esta primera vamos a utilizar los personajes por defecto que hay en Foundry. Vamos a hacer una selección de 4 personajes de Foundry y ya está. Así no tengo que crear nada. Y es una prueba para jugar rápido. Pero más adelante quizá hagamos personajes de las razas de Squid del Dragón, que me mola bastante. Que hay muchas más que en Dungeons and Dragons y quedarán bien. Aparte los trasfondos también. Los trasfondos no coinciden, pero también me pueden valer los trasfondos de Squid del Dragón, que es lo que tengo. Y aquí me vienen pues todos el bestiario, los conjuros y todo está bastante completo para poder hacerlo sin tener que utilizar todos los 3 libros de D&D y sin tener que estar tirando de PDFs todo el rato porque tengo el físico. Así que creo que me será más cómodo y está bastante bien. Bueno, eso, recomendado este. También podríamos utilizar los personajes que te vienen predefinidos, estos 4. No hay 5, perdón. Estos que te vienen aquí del resurgir, pero como estamos en otro setting distinto, el mundo de Mirabilis el reino de Mirabilis, pues vamos a tirar por el reino de Mirabilis del otro libro. De aquí, de este libro. Vale, pues dicho queda.
Pues el próximo día pues vamos a empezar ya más o menos, he leído esto, pero vamos a empezar desde cero para que si alguien nuevo se incorpora entienda. Vamos a volver a rellenar de nuevo las tablas de listas y a partir de ahí vamos a empezar con las escenas. Bueno, si queréis un poco de resumen de lo que hay que hacer es, primero creas listas, después, o sea, primero ajustas la aventura al número de jugadores que tienes, después creas las listas, después una vez creado las 3 listas, empiezas por la primera escena introductoria, que sería en este caso, tendríamos que empezar por la primera. Esto va muy bien, este módulo, he elegido este concretamente, porque está muy bien explicado y ya tenemos aquí la historia sugerida son estas 3 escenas, básicamente. Entonces, lo único que tenemos que hacer para la primera escena es leernos la primera escena y tener esto como escena esperada, pero después podríamos alterarla. Tendríamos que hacer la tirada para ver si se altera o no. Es lo primero que vamos a hacer cuando empecemos la partida. Vamos a leernos la introducción, pero después la primera escena va a ser esta, de aquí que se llama No hay tiempo que perder. Esta es la que vamos a hacer. Y vamos a ir saltando de escena en escena. Son solamente 3 en principio, aunque ya veréis que en Mythic pues la cosa si se desmadra puede ser que nos vayamos a otra escena alternativa y luego tenemos que reencauzarnos en la historia. Pues eso. Está muy bien explicado en ese aspecto porque luego si veis la aventura, no la leáis porque si no os spoilea, pero bueno, el caso es que aquí tenemos la historia sugerida, que sería la historia perfecta, sugerida, sin ninguna escena alternativa, sin nada que nos desvíe. Sería por aquí. Entonces lo que vamos a hacer es eso. Tenemos aquí una buena explicación de cuál sería la siguiente escena esperada. Luego tenemos los personajes importantes que cuando vayan apareciendo en el texto, bueno, cuando vayan apareciendo, cuando los personajes los conozcan o lleguen a verlos o a conocer de ellos, tenemos aquí sus características y su descripción. Son, en este caso, pues hay 3 personajes importantes. Podemos, sobre la marcha, a lo mejor necesitamos crear alguno más, cualquier cosa o modificar alguno, según nos vayan apareciendo en todo esto que he explicado hoy. Y luego tendríamos las Quick Stats, que son las características de los monstruos, resumidas aquí, que ya lo expliqué en el vídeo sobre este libro, que nos permiten coger monstruos que están a nivel más alto o más bajo de nuestros personajes y subirles o bajarles la dificultad, bajándoles los puntos de vida y haciendo que sean más fáciles de derrotar, en el caso que tengamos que enfrentarnos a ellos o lo que sea. Y luego además tenemos aquí las 3 localizaciones principales clave. También lo mismo, a veces tendremos que pensar en una localización nueva que no esté aquí puesta. Así que lo que vamos a hacer, lo bueno es que aquí las tenemos las 3 más importantes y cuando los personajes descubran estas localizaciones, aquí tenemos una descripción de localización y aquí tenemos una descripción y lo que ocurre en ella. En cada una de ellas, pues hay una buena descripción aquí que tendríamos que leer tendríamos que leernos nosotros y que luego nos van a servir para construir la escena. Y luego una cosa más que tenemos son los secretos y pistas, que esto se puede, le buscaré la manera de aleatorizarlo cuando tengamos que tirar de un hilo. Vamos a tirar sobre la lista de secretos y pistas también al crear un evento aleatorio, por ejemplo. Si seguimos uno de los hilos y no sabemos por dónde seguir, vamos a tirar en estas 6, que por ejemplo aquí en este caso hay 6, que nos van a dar información extra de la aventura que los jugadores van a poder encontrar en forma de pistas o en forma de señales que les va a guiar por aquí. Cosas que van a ir descubriendo. Y nos va a dar, pues eso. Y luego tenemos ya está, ya estaría. Sería una aventura que es para nivel 1 o 2, dependiendo de cómo ajustemos los monstruos. Está aquí indicado. Y nosotros la vamos a jugar pues lo más sencillo posible, con 4 personajes de nivel 1. Y a ver hasta dónde llegamos. Y luego, si sale la cosa bien, pues haremos más. Pero de momento vamos a empezar por ahí.